Muy buenas noches a todas y a todos. Les doy la bienvenida al Club de Lectura del Quijote. Para quienes no me conocen, mi nombre es Diego Ortiz Balbuena. Eh, Coordino desde hace un tiempo el Club de Lectura Un Mundo Feliz. En esta oportunidad y para este año en particular, hemos abierto este espacio alterno al club. El club de lectura nos encontramos los días miércoles y están cordialmente invitadas e invitados. En esta ocasión, y, y dadas ciertas propuestas y como consultas previas que yo había realizado el año pasado o a principios de este, como decir, venga a ver si hay personas, si hay público interesado en hacerle un club de lectura al Quijote. Para mi sorpresa, el llamado fue masivo. La gente dijo, yo quiero leer el Quijote, queremos leer el Quijote con avidez. Y yo dije, bueno, perfecto, eso me emociona profundamente y también me pone muy nervioso. Pues porque es el Quijote. Pero bueno, vamos a hablar un poco de eso. Eh, entonces, a partir de esa consulta que realicé a final de año, a principios de este, dijimos, bueno, está bien, vamos a hacerle el club de lectura al Quijote. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué el Quijote? Podría ser cualquier otro, pero ¿por qué el Quijote? Personalmente, esa inquietud me surgió a propósito de lo mucho que podemos llegar a hablar y que nos comentan acerca de este texto, pero pues cuántas veces o qué oportunidades tenemos de verdad como de sentarnos primero y decir, oiga, bueno, voy a conseguirme una edición y entonces me voy a sentar y muy juicioso voy a empezar a hacerle la lectura. Pero pues además, ¿cuántas veces tenemos la oportunidad de compartir la experiencia lectora de este libro? Este libro en particular, pues claro, en muchos espacios académicos es leído, es consultado, es estudiado y se revisan artículos y ensayos y hay un montón de autores de renombre que han escrito a propósito de esta obra. Pero como bien anuncia, eh, digamos, la presentación de la edición de Andrés Trapiello, y si mal estoy, tanto Mario Vargas Llosa como el mismo Trapiello dicen, eh, a veces es difícil acercarnos a este libro, por todas las razones que a ello atañe, ¿no? Un lenguaje que, aunque sigue siendo español, ya no es el español que usamos comúnmente. Eh, y como todo lo que rodea precisamente a esta obra como en su nivel de importancia y relevancia dentro de la literatura escrita en español. Y que finalmente, pues es un libro muy importante, definitivamente, pero que a veces se nos queda ahí, como que lo miramos y decimos, algún día, algún día lo voy a leer. Y pues bueno que esta sea un momento y una oportunidad para poder sentarnos y compartir, que me parece que es lo importante de este espacio, el compartir la experiencia lectora del Quijote. Quiero empezar por la situación de las múltiples versiones que existen y que hay actualmente del Quijote. Reitero, para las personas que recibieron el correo electrónico que yo les envié, y ustedes saben, yo en este espacio siempre
siempre comparto el material de lectura en digital. ¿Por qué? Porque pues si vamos a participar de un club de lectura y vamos a debatir entre todos, pues lo mínimo es tener el material de lectura. Ahora bien, para este caso particular del Quijote yo les había comentado y les había propuesto, recomendado, como consideren, la versión de Andrés Trapiello, que es esta. Efectivamente, es una edición que en el momento no se encuentra disponible, que a veces aparece y a veces desaparece de las librerías. Bueno, pasan muchas cosas con esta edición en particular. Entonces, eh, yo les había dicho también en el correo, bueno, es decir, no hay problema si no tenemos o no conseguimos esta edición. Esa fue la edición que yo les envié a sus correos. Quienes recibieron mi correo tienen esta edición en digital, pero pues yo dije, no, pues tampoco nos vamos a limitar en que no podamos seguir la lectura de las otras ediciones. A veces no es fácil conseguirla. Gracias, Francia. Entonces está la edición de Alfaguara, está la edición de, no sé si es la misma, la del cuarto centenario. Bueno, hay bastantes ediciones que podemos encontrar en el mercado y en las librerías del Quijote. Y yo consideré, no hay problema. La que podamos conseguir en físico, la que tengamos a la mano, la que de pronto nos prestaron, la que conseguí más económica en la librería de turno, está bien. ¿Por qué está bien? Dirán ustedes como no, porque encontraremos, y eso nos daremos cuenta en el camino, que hay ciertas diferencias entre las ediciones. Reitero, como este espacio no es un curso, nosotros no vamos a entrar en la discusión filológica del lenguaje en el Quijote. Porque además en esa discusión con cosas muy pequeñas podríamos durar sesiones y sesiones y sesiones discutiendo una palabra, discutiendo una frase, discutiendo una expresión. Y eso lo sabemos porque efectivamente muchos de los estudios del Quijote pues apuntan efectivamente a eso. ¿Qué sí me interesa de este espacio? ¿Y a qué le vamos a apuntar? Vamos a concentrarnos en la historia. Como hacemos efectivamente las personas que han estado participando en el Club de Lectura Mundo Feliz, a nosotros nos interesa mucho es concentrarnos en qué es lo que está pasando en esa historia. ¿Quiénes son esos personajes? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué lo hacen ahí? ¿Por qué no lo hacen? ¿Cierto? Muy del orden como de lo, y lo llamo de esta manera, puramente narrativo. Como para mí la experiencia lectora es una experiencia altísimamente subjetiva, les cuento que yo hice por allá el deber de leerme el Quijote a voluntad hace algunos años, en una edición de esas de Aguilar, pequeñitas, de papel de arroz, muy bellamente ilustradas, pero con toda la dificultad del lenguaje. Y que esa edición, que creo que si no me equivoco es por allá como de 1950 y punta, tenía la particularidad de que lo que poco tiene, y que tienen las de ahora, sobre todo las del cuarto centenario y estas, son los pie de página. Y todas estas explicaciones acerca de palabras y expresiones. Entonces cuando yo me lo leí en una edición que por ahí tenía como de pie de página como dos cositas y nada más, pues yo como que en mi cabeza no podía armar muchas cosas. ¿La disfruté? Sí, disfruté la lectura, pero como que quedé enredado por ahí en más de una frase, una expresión, una página entera, porque la dificultad que encontré en esa edición en particular, pues me sacaba mucho por el manejo mismo del lenguaje. Una edición que conserva muchísimo de ese lenguaje, de ese español antiguo. Entonces, claro, había un montón de expresiones que yo la leía y yo decía, pucha,
Y pues lo leí en un tiempo, quiero también aclarar, donde todavía el Internet no era lo que es hoy. O sea, no era como que yo me podía sentar enfrente de un computador y decir, ah, voy a buscar esta expresión. No, no tenía esa posibilidad. Entonces, esa fue mi primera lectura, ese fue mi primer acercamiento al Quijote. Y entonces hoy llego también a este espacio, como un lector más también, a poner una mirada que es la mirada mía del presente sobre este libro que ya he leído. ¿Cómo entrar a esta obra? ¿Cómo entrar a una obra que es importante, que tiene una gran relevancia para nosotros, pero pues que fue escrita hace 400 años? Entonces, claro, muchas de esas ediciones muy bien trabajadas por demás, pues necesitan hacer todo un preámbulo y una presentación como de, bueno, ¿qué es lo que usted va a encontrar adentro de este libro? Que muchas veces pues eso es valioso en términos como de listo, me estoy preparando, pero eso también puede suceder como yo me leo, digamos, esas 40, 50 páginas de estudio previo y yo digo, no, ¿saben qué? Yo como que lo dejo así. Eso también puede pasar porque asusta muchas veces como que encontrar todas estas explicaciones y decir que el lenguaje y que las expresiones y cómo las metáforas han cambiado en el paso del y uno dice como no, pero si así se me dificulta nada más leyendo el estudio previo, pues ya me da miedo luego qué es lo que me voy a encontrar cuando empiece en un lugar de la Mancha. O sea, qué miedo, qué terror. Pero bueno, no importa. Por ahora, ese miedo no lo vamos a tener en este espacio. Entonces, eso. Vamos a empezar hablando, y si queremos, por lo primero que hay en la obra, que es la carta. La carta al duque de Béjar. Cuando leímos esa carta, ¿qué encontramos? ¿Qué nos puso a pensar esa carta? Damas y caballeros, les paso a ustedes el turno de palabra. ¿Quién desea comentar? Buenas noches de nuevo a todos. Como les decía, tuve la fortuna precisamente cuando se cumplieron el cuarto centenario del Quijote, estaba yo en España y me invitaron a un evento precisamente en conmemoración de ello y me obsequiaron la obra, ¿no? Entonces, la que yo tengo es bastante voluminosa y claro, está la presentación de Mario Vargas Llosa y hay dos intervenciones supuestamente de acuerdo a lo que dice aquí la Real Academia Española de dos especialistas cervantinos que es Francisco Ayala, que ya lo mencionaron, y Martín de Riquer. Entonces, yo lo leí. De verdad que para mí, si bien es cierto, este libro lo leí en el bachillerato, pero con otro enfoque y otra mirada. Y para mí la propuesta que tú hiciste fue muy emocionante porque yo lo tenía ahí. Yo llegué de España hace más de 10 años y entonces yo dije, no, bueno, es el momento de llegar y releerlo. Entonces, a mí me gustó mucho esta edición. En estos días he leído toda esta presentación tanto de Llosa como de los cervantinos y me gustó muchísimo, muchísimo. Entonces, eso era lo que yo quería comentar. Muy amable. Vale, muchísimas gracias, Patricia. Por acá Jenny nos comenta, es impresionante la censura, los requisitos, las multas en caso de imprimirlos sin consentimiento del Consejo del Rey, los modos del papel, cuadernillos, los escribas. Que un dato por ahí que me encontré esos wikidatos, que el mismo año que fue publicada, ya ese mismo año fue pirateada, ¿no? Y uno decía como, o sea, qué impresión, que desde los tiempos de Cervantes era, aparece una obra y si la obra es relevante, alguien la piratea. Bueno, no es algo nuevo, no es algo nuevo. Eh, Nayarit, te escuchamos. Hola, sí. Sobre la carta al duque de Béjar. Yo también tengo la edición del cuarto centenario de la RAE y
y como carta en sí misma no me parece que tenga mucho contenido, ¿sí? Simplemente es la presentación, pero una de las notas al pie me encanta porque dice: Don Alonso López de Zúñiga y Sotomayor, duque de Béjar desde 1601, en 1604 residía en Valladolid con la corte. La dedicatoria que sigue, sustancialmente tomada de otra de Fernando de Herrera, no salió de la pluma de Cervantes, sino que debe atribuirse al editor Francisco de Robles. Entonces, eso es lo que me pareció interesante, porque hace que la dedicatoria como tal, aunque aparece firmada por Miguel de Cervantes Saavedra, pues no le pertenece, no es suya. Y es como de esos datos que me gusta de esta edición. Pues creo que es el encanto que tienen a veces las notas al pie de algunos libros. Porque, claro, uno dice, pero no sé, yo sé que eran de otras épocas, pero sentía que era un poco lambiscón. Pero acá ya con esto dice uno, ah, no, es el editor. Y creo que es una costumbre que permanece en el tiempo, ¿no? Que en estas, los editores se toman ciertas atribuciones para hacer, digamos que tal vez más suave o más fácil el proceso de aprobación de la publicación, imagino yo. Esa es mi hipótesis. Muchas gracias, Nayarit. Jenny, te escuchamos. Hola, buenas noches. Bueno, yo estoy realmente así abismada, en serio, desde la cuestión de la portada original, que también cuento con esa cuarta edición conmemorativa. Y es asombroso porque yo leyendo esto y viendo esto, y gracias a las notas, por supuesto, lo que veo es que había unas formas muy rígidas, muy adecuadas de hacer el libro, de imprimir, de escribir, los temas que se podían escribir, quién autorizaba o no eso que estaba escrito. O sea, muchas de estas cosas podían pasar por un no rotundo. Y a propósito de la carta, pues esa cuestión de un poco lo súbdito, ¿no? La excelencia, se espera la protección, se pide la protección, el cobijo, la autoridad, es impresionante. Yo sé que hay muchos modos que conservamos, otros no. A mí me impresiona cuando leía la cuestión de las multas. Si alguien en esos 10 años imprimiese sin autorización, sin consentimiento del Consejo del Rey, ese texto, eso implicaría unas multas, y esa multa que se paga tiene un monto, y ese monto, digamos que uno lo puede medir respecto a cuánto valdría un cabrillo o varias cuestiones de la comida. Hay por ahí como unas mediciones, pero esa multa se repartiría entre el juez que emite el veredicto, y una parte va para el Consejo del Rey y otra parte va, esto sí me asombró, para el que delata o el que denuncia. Es muy asombroso, y por eso, pues ya lo hablaremos, supongo. Yo siento que este hombre hace una cosa acá desbordante, porque, y eso sí está en la carta, es la cuestión del contraste entre lo erudito y lo del vulgo. Y entonces no era pues yo lo que he entendido es que escribir algo que no fuese erudito con las frases en latín, haciendo referencias a los grandes pensadores, lo que no estuviera ahí era una cosa, no, inconcebible, y este hombre lo hizo, lo hace, incluso está diciendo que lo va a realizar. Estoy muy, muy asombrada por eso, o sea, por el nivel del corset que existe, pero el modo en que este hombre se afloja el corsé, y creo que lo hace de una manera que pasa, no sé cómo pasó, o sea, cómo se les pasó, y cómo desde 1604 hasta esta época somos tan afortunados de leer esto. Es una cosa así como impresionante, eso. Vale, muchísimas gracias, Jenny. ¿Por qué es tan importante esta carta? Pregunto yo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué? Porque la estamos leyendo, porque estamos reflexionando acerca de esta carta. Ya Jenny nos habló de un detalle que es importante. Este Miguel de Cervantes que firma ahí, pues está diciendo como, venga, su excelencia, su excelentísimo. Le entregó a usted esta obra, pero esta obra
tiene unas diferencias particulares. O sea, no es esas grandes obras que usted ha acobijado en su glorioso seno, sino esta va a tener unas particularidades, que es eso, no va a tener esos ornamentos ni esa erudición. O sea, como que de entrada nos está diciendo como ustedes aquí van a encontrar una cosa que es diferente de las demás que estas grandes excelencias acogen para, pues para luego ser conocidas por los demás, ¿cierto? Frank, lo escuchamos. Que esta obra se congrega a la autorización santísima de un colegio religioso y so pena de estar castigada por un tribunal de inquisición. Es el comienzo, digamos, de los estados modernos, ¿no? Con su FBI, CIA, inteligencia, antes del nazismo. Pues, obviamente en España, después de la caída del maravilloso imperio moro, ¿cierto? Que dio inicio a la modernidad. Viene la Inquisición, que da ya, digamos, el inicio a los estados de derecha, bueno, guardando las distancias, pero sí a los primeros cuerpos de policía eh, mm, mm, del mundo, ¿no? Que velan por el cuidado no sé, porque oprimen a los nuevos ciudadanos de cierto estado. Y esto se hace por intermedio eh, pues de la burocracia que existía en ese momento, pues que si no lo hace bien o se puede ver sometida a ese tipo de juicios también. Entonces, y bueno, también hay una protección que es muy parecida a la de hoy y también que se dio en Inglaterra, ¿no? Para tener protección de derechos de autor, pues hay que pagar un precio, solicitar una protección del Estado, eh, y ese Estado, bueno, aquí por lo menos es como más honesto, ¿no? Eh, también hay un contrato con las editoriales, ¿cierto? Y se dejan claro pues que las editoriales, como hoy en día, son casi que dueñas de la obra, más del 80% de los derechos de autor hoy en día pertenecen a las editoriales. Y esa tasa se fija de acuerdo a unas costumbres comerciales que habían también en los consejos comerciales que venían desde Bilbao. Entonces, hay muchas impresiones que deja estas primeras cartas para obtener esa licencia, ¿no? En esa época y cómo ha marcado de forma, cómo se ven las huellas eh, de todos estos procesos también en nuestros estados modernos. Eh, Porque pues esto también llegó por el Tribunal de Indias, ¿no? No sé si esta obra hubiera llegado a las colonias, no dice nada de su distribución a las colonias, pero bueno, sería interesante saber si alguien lo sabe. Y bueno, en cuanto a los sonetos, yo creo que hablaremos después de eso. Sí, señor, gracias, Frank. Ahorita hablamos de los sonetos, vamos para allá, vamos de a poquitos. María C. por acá nos dice, desde la carta, Cervantes está diciendo que su escrito rompe con la tradición. Claro. Con la elegancia, porque no lo está diciendo así como de buenas a primeras, sino con toda esa elegancia propia de ese lenguaje. Un lenguaje muy formal, además. Sí, está diciendo como esto ya es diferente a toda esa tradición que viene y que existe y que está presente, que es evidentemente, pues que como ya sabemos, pues los libros de caballería. Juliana, te escuchamos. Bueno, volviendo a lo de la carta, cuando la leí me llamó mucho la atención, pues es muy corta y básicamente es como
es un documento formal, no sé si se lo envió directamente a al duque de Bejar. Entonces, básicamente lo que le dice es, voy a romper todo a lo que la burguesía está acostumbrada y simplemente voy a mostrar por medio de estos dos personajes la naturaleza humana. Y eso pues es como, me llamó muchísimo la atención. Vale, muchas gracias, Juliana. Recordemos que esta carta al duque de Béjar, esta en particular, ya está después del título de la obra. Por ende, esto ya hace parte de la ficción de la historia que nos va a contar. Claro, o sea, esta no es una carta que realmente se haya mandado. No, o sea, esto ya es el juego. Aquí, a mí me parece que este ya es el juego de Cervantes. Está jugando pero claro, ¿qué está jugando ahí? No es tanto la importancia del duque de Béjar, porque es que además ni siquiera aparece el nombre del señor. Sí dice su título, ¿no? Marqués de Gibraleón, conde de Belalcázar y Bañales, bla, 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 bla. Pero él ahí está expresando ya es una idea que es la que va a sostener en toda la obra y es, voy a contarle una historia que no se ha contado, o bueno, al menos en una manera en que no se ha contado. Por ahí va un poco la importancia de esa carta, ¿cierto? Nayarit, te escuchamos. Sí, precisamente aquí hay una parte, pues hay un punto que además me parece que es de esos insultos elegantes, porque menciona, aunque desnudo aquel precioso ornamento de elegancia y erudición de que suelen andar vestidas las obras que se componen en las casas de los hombres que saben, o sea, ya estamos hablando, este no es un texto ni ornamentado, ni tiene que ver con las casas que saben. Y sí, tengo entendido que había como un poco de desdén hacia la ficción. Sí, como que en ese entonces tenían una noción de que la literatura tenía que ser más educativa. O sea, es como si ese fuera la prevención. Entonces, ose parecer seguramente en el juicio de algunos que, y esta es la parte del insulto, no conteniéndose en los límites de su ignorancia, suelen condenar con más rigor y menos justicia los trabajos ajenos. ¿Sí? Entonces es lo que ahora la gente ha solido, pues ha llamado en la cultura de cancelación. Este ya sabía que se le venía un abucheo, ¿sí? Para mí este es un con todo respeto, ¿sí? El con todo respeto, ustedes que son unos tarados ignorantes, ¿sí? Que no entienden que esto es una burla, de pronto se tocan y que es una burla, entonces él simplemente dice, mire, es probable que lleguen ante su excelentísima dignidad, quejas por el contenido de este libro, de personas ignorantes que no saben, además me encanta, porque no conteniéndose en los límites de su ignorancia, o sea, listo, sé ignorante en privado, pero no lo expongas al público, ya que lo vas a exponer al público, que sepas que lo vas a hacer frente a un libro que tiene que no tiene ninguna pretensión de ser ni moral ni de enseñanza, o sea, lo que voy a contar acá es carreta y habrá algunos que se la tomen como, como cierta, entonces, pues por favor, si llegan quejas, yo te lo juro que yo no fui, o sea, mira esto como es, ¿sí? Entonces, independiente de si lo escribió o no Miguel de Cervantes, sí es un toque bastante sutil de uno empezar una producción eh, bibliográfica, ¿no? O sea, yo sacar un libro de una vez diciendo, esto puede tocar a alguien, pues es como esas películas que dice, esas series que dicen que puede parecer a personas de la realidad, pero solo es ficción, algo así estaba diciendo desde el principio esta obra, desde el inicio. O sea, si usted no se sabe contener en su ignorancia, quiere venir a quejarse porque pronto se va a ver representado acá,
pues sepa que no es usted, y de todas formas, si usted está ya advertido de esto, cuídeme. Muchas gracias, Nayarit. De hecho, esa advertencia que muchas películas y series lo tienen como los siguientes acontecimientos que se pueden parecer a la realidad, pero no son porque hay una modificación de no sé qué. De hecho, ahorita me estaba acordando, y perdonen mis referencias muy cultura pop, esa misma advertencia en South Park. Cuando en South Park, antes del capítulo aparece esa advertencia, es casi eso. Es como, venga, no nos vaya a tomar en serio. Somos un programa de burlas. Así que si yo digo que en mi capítulo está Tom Cruise, si en mi capítulo está Jesús o Satanás, hombre, no me tome en serio, porque esto no es en serio. Gabriel, lo escuchamos. No, en esta carta yo veo que Cervantes no solamente certifica lo que está escribiendo, sino que reta la ortodoxia en el lenguaje. Es un reto a la ortodoxia de un lenguaje que estaba muy controlado en ese momento. Ese sería como un primer punto. Y un segundo punto, pues estamos frente a una obra que aportó mucho al desarrollo de la imprenta. Yo pienso que después de la Biblia de Gutenberg, el Quijote desarrolló de una manera increíble en la lengua castellana todo lo que fue la imprenta. Muchísimas gracias, Gabriel. Franci, ¿te escuchamos? Sí, buenas noches. A mí que me tocó estudiarlo bastante. El Quijote, y por eso él hace esa especie de advertencia, es Cervantes, que era un soldado, un hombre, pues que venía de una familia de sacerdote, de un médico que no, por las deudas del papá, como dice la biografía, él tenía que viajar mucho y no alcanzó una formación en específico. Entonces, yo pienso que tiene mucho que ver con su calidad de soldado, y él se burla. Toda la novela es un sarcasmo. Él se burla de las novelas de caballería, que eran la literatura principal en ese momento, ¿no? Y que cumplía con una serie de características muy específicas que se reproducen en su obra, pero como una antítesis de lo que estaba presentado en la caballería. La dama, el caballero con su lancero, con su caballo, que tenía que ser una cosa. Todo lo que se ve en el Quijote es una antítesis de lo que está presente en la novela de caballería. Sobre todo la más afamada de ese momento, que era Amadís de Gaula. Entonces, él hace ya desde un inicio, y en ese tono de sarcasmo, hace ver que eso es lo que él va a presentar, ¿sí? No tiene a la gente que quiera verlo como algo cierto. Obviamente, él lo que quiere presentar es la otra cara de la novela de caballería. Eso para no ahondar en detalles que deben ser desarrollados posteriormente. Muchas gracias, Franci. Por acá Patricia también lo reitera, los títulos del mismo duque son burlescos, esas regiones no existen. Claro, o sea, ya el tono de la obra está establecido desde esa primera carta. Ya sabemos. O sea, de aquí en adelante todo es se llama un sarcasmo, una sátira a las novelas de caballería. Entonces, teniendo claro eso, ¿qué es lo que nos dice en el prólogo? Les pregunto yo a ustedes.
donde además ya le habla directamente al lector, ¿no? O sea, querido desocupado lector, además desocupado lector. Qué arranque, menudo arranque. Nayarit. Sí, pues a él, o sea, él da inicio diciendo, mira, me gustaría poder ponerle a esto como todas esas citas, esas frases, todo esto que acompaña como la literatura de mi época. Y de hecho cita partes, o sea, él dice, ay, me cuesta mucho y no sé cómo hacerlo, pero pone varias citas en latín y con unos significados, pero hay una parte donde él dice, si bien caigo en la cuenta, vuestro libro no tiene necesidad de ninguna cosa de aquellas que vos decís que le falta, porque todo él es una invectiva en contra de los libros de caballerías, de quien nunca se acordó Aristóteles, ni dijo nada San Basilio, ni alcanzó Cicerón, ni caen debajo de la cuenta de sus fabulosos disparates las puntualidades de la verdad, ni las observaciones de la astrología, ni le son de importancia las medidas geométricas, ni la confutación de los argumentos de quien se sirve la retórica, ni tiene para qué predicar a ninguno, mezclando lo humano con lo divino, que es un género de mezcla de quien no se ha de vestir ningún cristiano entendimiento. Entonces, ya con esa frase, él es como, me gustaría, es como esos chistes de, me gustaría hacer un chiste de filosofía, pero I can't. O sea, una cosa así es muy fino. Este es un humor muy fino. De primero hacerse él mismo el cuestionamiento de cuáles son las citas que puede incorporar, a esto como que le falta seriedad, a esto hay que darle este toque, y después dice, pero es cierto, es que esto habla de otra cosa, que ni siquiera es trascendente porque no hace parte de la historia de la humanidad, porque no tiene ningún filósofo, ningún sabio se ha dedicado a analizar esto, porque simplemente no vale la pena. Y pues después de que le dicen a uno que es un desocupado, pues sí, vale que uno le digan que aparte de todo, lo que va a ser puro ocio y que ese tiempo va a ser deliciosamente desperdiciado. Muchas gracias, Nayarit. Claro, ese prólogo es ya como el desarrollo de la carta, digamos, en términos de esos elementos que acabamos de mencionar. Entonces se supone que, claro, parece que los libros tenían que tener unas formas, unas maneras, que efectivamente es importante si cito a fulanito o a Perencejo o a Mengano. Y él dice, no, pero es que yo qué hago, porque si lo que yo voy a contar es, como arranca por ahí el prólogo, ¿qué podía engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío sino la historia de un hijo seco, mustio, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados por ningún otro? Claro, él dice, pero es que yo ¿cómo voy a hacer citas de qué? Pero aún así esa otra voz llega y le dice, pero no se preocupe, que para eso hay soluciones. ¿Cuál es la solución? Pues invénteselas. Que finalmente, ¿qué va a pasar? Pues nadie se va a enterar. Nadie se va a poner pues a buscar esos nombres que usted va a poner. Nadie va a hacer ese tipo de consultas. Relájese. Pero si las necesita, póngalas. Porque esa es como también parte como de la sugerencia de esta otra voz que le está hablando a quien está haciendo el prólogo. Dice que no va a hacer todo lo que finalmente es, con citas, notas, versos, etc. Claro, entonces, ahí más adelante en el prólogo llega y dice, bueno, es que las grandes obras, comillas, tienen que tener una presentación con unos grandes sonetos escritos por grandes poetas. Y él dice, pero pues, ¿y yo qué hago? Y le dice exactamente lo mismo, no ofrezco. Invénteselas. Que hágase unos sonetos de gente que se supone que, ahí sí, de gente que se supone que es importante, para que hable de lo valioso, de lo importante, de lo relevante que va a ser esta obra y sobre todo sus personajes. Y el primer soneto está escrito por Urganda la Desconocida. Entonces uno dice, bueno, ese ya viene siendo el nivel de, está bien,
voy a inventar un nombre y entonces que ese nombre le hable al libro, al libro de Don Quijote de la Mancha. Entonces se manda, eso, bueno, es un poema medio larguito, no es uno de los sonetos, pero básicamente es eso, empezar a hablar de qué es lo que está, qué es lo que, de nuevo, ahí sí, qué es lo que nos vamos a encontrar cuando arranquemos a leer la historia del Quijote, ¿no? Tal vez ese amigo, esa voz en el prólogo también inspiró la escritura de la carta del Duque de Bejar. Puede ser, sí. Es una buena hipótesis, gracias. Hans, nos escuchamos. Buenas noches. Sí, digamos que en la parte de los poemas era muy frecuente pues, que poetas famosos de esa época hicieran sí, como que escribieran poemas acerca del libro, de los libros que se publicaban. Yo no me acuerdo dónde fue que yo leí pues que Cervantes como que le pidió el favor a algunos, en especial a Lope de Vega, que era un poeta muy famoso en esa época, y pues él como que lo ignoró o algo así, se negó a hacerle el favor. Y por eso, digamos, Cervantes como que él mismo, ya con la cuestión, no sé, metatextual que es este libro, él mismo decidió hacer los poemas por su cuenta. Y es bastante curioso que muchos de esos poemas están supuestamente escritos por personajes de los libros de caballerías. Entonces uno dice, bueno, hay Amadís de Gaula, está Belianís, está Oriana, que pues era también protagonista del Amadís. Entonces uno dice, como él dijo, bueno, nadie le tiene fe a este libro, ni siquiera yo, como ahí él dice en el prólogo, pero aún así como que entra en el juego y no sé, debió ser demasiado gracioso la escritura de ese libro. O sea, si es así para leerlo, no me imagino cómo se habrá divertido escribiéndolo. Muchas gracias, Hans. Claro, o sea, este señor, más allá de la vida que pudo haber tenido, tuvo que haberse gozado mucho la escritura de este libro porque era eso, o sea, es llegar y decir, voy a ironizar la tradición literaria en la que me estoy envuelto. Y efectivamente, o sea, estos poemas, pues es llegar y decir como, no está este renombre, que además ya en el prólogo nos dijo como, no hay problema si no consigue la persona, igual usted invéntesela y pase derecho, que nadie le va a preguntar quién es Urganda la desconocida. La desconocida, o sea, es que yo como le pregunto a alguien quién es la desconocida, o sea, no, muy fregado. Y que entonces ahí, ya en ese poema, sigue reiterando esta idea. Ahí más adelante, cuando dice que don Álvaro de Luna, que Aníbal el de Cartago, que rey Francisco de España se queja de la fortuna, pues al cielo no le plugo que fueras tan instruido como el negro Juan Latino. Hablar latín es rehúsa, no te me pases de listo, ni me alegues con filósofos, porque torciendo la boca, dirá quien advierta el truco muy cerca de tus orejas, ¿para qué conmigo trampas? Él ya nos está diciendo efectivamente qué es de eso que nos vamos a encontrar. No, no hay necesidad. Yo no tengo que acudir ni recurrir a esas grandes eminencias, sea por lo que sea, porque de pronto Cervantes le pidió a alguien y le dijo, no, mijo, conmigo no cuente. Él dijo, no me importa, no me importa entonces que no tenga eso yo en mi ficción, pues los voy a crear, porque además es como que Cervantes dice, pues puedo hacerlo, es mi obra, puedo hacerlo, y lo hace. Y nos presenta este primer poema, donde, insisto, me parece que sigue reiterando en esta idea de, aquí la vamos a pasar es bueno. Efectivamente, los siguientes sonetos, y ahí sí, muy formales ellos, agarra, pues, personajes. O sea, como es un soneto de Amadís de Gaula Don Quijote. Pues no dice como, hombre, pues que es el Amadís, o sea. no es real, es de ficción. Pero se expresa además con belleza y con vehemencia.
donde casi comparándose, ¿no? Uno al otro, tú que imitaste la llorosa vida que tuve, ausente y desdeñado sobre el gran ribazo de la peña pobre, de alegre penitencia reducida. Claro, no deja, o sea, lo interesante es que nos está preparando para dos cosas, esta entrada al libro. Va a ser una sátira, pero va a ser una sátira bien hecha. O sea, no va a ser algo como muy de buenas a primeras, sino él nos está diciendo con toda la formalidad del caso, como ya lo vimos en la carta al duque, como ya un poco lo vimos en el prólogo, pero como reiteramos aquí, sobre todo en los sonetos, aquí hay cosas bien hechas, pero que nos vamos a divertir. La idea es que nos vamos a divertir. Es el objetivo finalmente, donde nos está reiterando con cada uno de los sonetos. Entonces el de Bellanis de Grecia, Don Quijote, sigue lo mismo. Claro, de repente, no sé si de pronto alguien, de pronto quiere también comentarlo, empezamos a sentir que en los sonetos hay como unos mini spoilers. Como que para allá va la historia, o sea, para allá va a pasar lo que va a pasar con Dulcinea, por allá va a pasar lo que va a pasar con Sancho. Ahí muy por ahí en uno de esos versitos como que uno llega y dice, pero este man no está como spoileándose a sí mismo. Como que uno sospecha un poco de eso, pero claro, si es la primera vez que lo estoy leyendo, pues seguramente ni cuenta me doy. Porque ¿qué estoy finalmente admirando en principio? No, pues que el Amadís de Gaula le está escribiendo a Don Quijote, o sea, en el juego, ¿no? De la ficción. Pero creo yo que alcancé por ahí a sentir, no sé si ustedes lo sintieron y alguien lo quiera comentar, como que yo dije, por acá, o sea, es decir, si este libro se hubiera escrito en 2024, más de uno se hubiera quejado, como no, pero es que ese Cervantes me adelantó lo que va a pasar con Dulcinea en la página 4. Y es como, hombre, con calma, vamos con calma. Porque el problema no es el spoiler, o sea, la gracia es el desarrollo del personaje. Lo que va a pasar con Rocinante, sí, o sea, hay mini spoilers, pero es divertido por eso, porque como que anticipa esas cosas, pero pues, hombre, tengo ante mí una obra de cientos de páginas, entonces, pues ahí sí, como dicen, pues llamarlo spoiler es como medio tonto a la hora del té. El soneto de la señora Oriana Dulcinea, o quien tuviera hermosa Dulcinea por más comodidad y más reposo, a Miraflores puesto en el toboso y trocar a su Londres con tu aldea. Hay una envidia. Algo le envidia la señora Oriana a Dulcinea del Toboso. De escudero a escudero. El soneto de Gandalín a Sancho Panza. Y entonces otra vez, salve varón famoso a quien fortuna cuando el trato escuderil te puso, tan blanda y cuerdamente lo dispuso, que lo pasaste sin desgracia alguna. Otro a Sancho, uno a Rocinante, porque hombre, si existe Pavieca, pues tiene que resaltarse las, no sé cómo llamarlo, bellezas de Rocinante, a pesar de que ya por aquí en ese mismo, pues está hablando que Rocinante es pues un caballo flaquito, como medio ajado, como medio golpeado. Entonces, pero aún así, ¿no? Soy Rocinante el famoso, bisnieto del gran Babieca. Por pecados de flaqueza fui a poder de un Don Quijote. Parejas corrí sin fuerza, por más no ser diligente. No se me escapó cebada que aventajé al lazarillo, cuando para hurtar el vino al ciego le di paja. Es un caballo bien particular, ¿no? El Orlando Furioso que, digamos, hablando de las dos grandes obras que efectivamente tendría que tener en la cabeza Don Miguel de Cervantes, pues era el Amadís de Gaula y el Orlando Furioso. Porque eran las obras de caballería. O sea, claro, ahí en medio pues habrá otras. Dentro de mi poco conocimiento me guardaré por ahí de Tristán e Isolda. Pero pues digamos que esta, incluso el Cid podríamos ponerlo por ahí.
las obras, o sea, como de esos grandes héroes y esas grandes gestas y esos grandes seres. Entonces, pues, en medio de las ocurrencias que ya hemos dicho de quién, quién más puede hablar de manera grandilocuente de mi obra, sino el mismísimo Orlando Furioso. Si no eres par, tampoco lo has tenido, que par pudiera ser entre mil pares. Ni puede haberlo donde tú te hallares, invicto vencedor, jamás vencido. En menudo lugar ha puesto Orlando Furioso a Don Quijote. Que, de nuevo, ya nos está adelantando quién es el Quijote, ¿no? Es un guerrero como ningún otro. Invicto vencedor, jamás vencido. Entonces uno dice como, no, pero ¿quién es este? O sea, uno, digamos, pensando en el lector de su época, yo leo este soneto y uno dice, yo quiero saber de ese señor Don Quijote. Porque si el Orlando Furioso está hablando de semejante manera de este señor, pues me imagino que este va a ser el gran guerrero de guerreros. Bueno. Soneto del caballero del Febo Don Quijote de la Mancha. Imperios desprecié, la monarquía que me ofreció el oriente rojo en vano dejé, por ver el rostro soberano de claridiana aurora hermosa mía. La quise por milagro único y raro, y ausente en su desgracia el propio infierno temió mi brazo, que domó su rabia. Mas vos, noble Quijote, ilustre y claro, por Dulcinea sois al mundo eterno, y ella, por vos, famosa, honesta y sabia. Porque claro, pues todo caballero tiene su respectiva doncella a quien salvar. María Cristina, te escuchamos. Pregunta, en todos, es que en el mío, a mí se me ha dificultado un poquito leerlo, ahora que lo leen ustedes lo entiendo más. Primero porque mi libro tiene, o sea, en esta página 65 y llevan como 100 pies de páginas, entonces me aturde mucho estar brincando y que los primeros sonetos están como no es incompleto, o sea, ellos explican ahí que es una forma literaria ¿de qué? Que cortan a la mitad, ¿no? Bueno, yo no sé. Entonces sí es difícil para mí leerlos porque, claro, yo trato de completar la palabra, pero pues a veces no le cacho pues porque es un español distinto. Entonces sí se me costaron esos tres primeros, creo que son. El de Uganda la desconocida, sí, creo que es el único que está así, o hay otro más, creo que más adelante hay otro que está, sí, el de Donoso y el de Arrocinante está también así. Y nada, creo que mi favorito es el de, ¿el qué? Al de Sancho Panza, me parece muy lindo. Gracias, María Cristina. Eso está muy bueno. ¿Cuál fue el favorito? ¿Cuál les gustó más de todos esos? Obviamente, ¿y por qué no? Personalmente, a mí el que más me sorprendió fue el último. Más que por el tema, por la manera en que lo creó, ¿no? Soneto con el diálogo entre Babieca y Rocinante. Que dentro de los pocos sonetos que yo he leído en mi vida, pues yo jamás había visto en un soneto un diálogo. Y pues Cervantes se le mide a decir, pues en un soneto voy a hacer un diálogo entre dos caballos. Y yo digo, bueno, o sea, ¿qué nivel? O sea, me parece que eso es bastante nivel creativo poder, de nuevo, que se sienta efectivamente que ahí hay un diálogo, pero efectivamente está respetando las normas del soneto. ¿Cómo estáis, Rocinante, tan delgado? Porque nunca se come y se trabaja. Pues, ¿qué es de la cebada y de la paja? No me deja mi amo ni un bocado. Andad, señor, que estáis muy mal criado, pues vuestra lengua de asno al amo ultraja. Asno se es de la cuna a la mortaja. ¿Lo queréis ver? Miradlo enamorado. ¿Es necesario amar? No es gran prudencia.
Metafísico estáis, es que no como. Esa frase, yo creo que esa frase la voy a acuñar en mi vida. Metafísico estáis, es que no como. Es muy buena, es muy buena. Quejaos del escudero, no es bastante. ¿Cómo me he de quejar en mi dolencia si el amo y escudero o mayordomo son tan rocines como Rocinante? Oh, o sea, qué fuerte lo que está diciendo el caballo. Si el amo y escudero o mayordomo son tan rocines como Rocinante. Y dice como, uff, ya, ahí ya nos está describiendo básicamente quién más van a ser tanto el Quijote como Sancho Panza, ¿no? Primer indicio de locura. Rocinante se volvió monje. Me gustan la de los dos caballos, vale, gracias. Al leerlo no revisé las notas, pensé que eran dos personajes humanos. Bueno, esas cosas terminan pasando dentro de esas posibilidades de descuidadas, digamos, o de imprevistas de lectura. Porque sí, claro, pues me dice, sí, bueno, deben ser otros dos. Y me dice, bueno, pero es que son Babieca y Rocinante. Son caballos echándose sus buenos versos. Dos caballos haciendo un soneto, hágame un favor. Hágame el favor. O sea, es decir, si estamos hablando que efectivamente estamos ante una obra donde lo que va a predominar como obra es el humor, ¿qué mejor prueba de este último soneto? Es un soneto hablado por dos caballos. Es decir, yo creo que más de un sonetista de la época tuvo que haber pegado el grito al cielo. De decir como, no, pero venga, hermano. O sea, el soneto, que era la forma por excelencia de la poesía del siglo de oro, y llegar y decir, hombre, dos caballos, eso es burlarse de frente, eso es burlarse de frente con mucha elegancia. Porque, de nuevo, no está hecho a la ligera este soneto, está muy bien hecho. Está muy bien hecho como soneto. Frank, lo escuchamos. Sí, pues que yo después de la primera, para mí lo primero era como una amonestación, ¿no? Para evitar algún mal lector, ¿cierto? Y ya después sí noto en la carta y en los sonetos ya pues el tono mucho más, eh, eh, mucho más burlesco. Y sí, también me gustó el de los caballos, pues porque pues es que los caballos son en realidad los que hicieron la gran diferencia para las conquistas, ¿no? Y en medio de todo es como un reconocimiento al hambre y al trabajo que tienen que pasar eh, durante esas conquistas, ¿no? O sea, son también al mismo tiempo una suerte como de esclavos, ¿no? Pues recordemos que si no fuera por los caballos, o sea, cambió todos los tiempos y las formas de organización de los imperios. Antes eran una cosa muy, muy distinta. Eh, y también me gustó el de... ¿Dónde está este pedazo? A ver. ¿Dónde es que habla? Bueno, un pedacito que habla de los jueces, pero es como lo dice con O. Es antes de Rocinante, creo. Donoso, es que no, pues el español. Bueno, a ver, aquí está el ejercicio de la ola, Sara. Bueno. También, no, está rescatando también como la labor en Sancho, yo creo, de los agricultores, ¿no? Y burlándose también de tener que salir de su desgracia como labradores de la tierra para entregar su vida y todo eso. Entonces, sí hay muchas cosas interesantes. Bueno, el de la mujer sí es desastroso, pero pues es que ha cambiado mucho la época. Eh, mm,
y los valores, ¿no? De confrontarse por razones de honor, de alzarse inclusive por encima de los jueces y la patria es una cosa también como que invita a la subversión, pero no encontré el pedacito concreto, ¿no? Entonces, un caballero donde hay tantos abandonos, ¿cierto? Tanto desplazamiento, tanta colonia, tanta importancia de los imperios, eh, y rescatar esos valores eh, de la valentía por encima, de la valentía y del honor por encima de, como de colonizar por colonizar, o sea, es como chévere, ¿no? Que, es decir, eh, no es por hablar bien de las colonias y de toda esta violencia a caballo y contra las mujeres, pero sí hay unos valores ahí del heroísmo que intenta rescatar por medio de la burla, ¿no? Eh, pues haciéndolos más grandes con el hambre, con los pequeños robos de comida, con la poca abundancia y bueno, y la época de hierro, ¿no? Mientras a todos les toca el hierro, a unos pocos les toca el oro, entonces es esa cosa y la tierra, ¿no? Eh, hay muchas cosas de fondo que pues aquí, abundante licor, aunque salobre, y alzándote la plata, estaño y cobre. Sí, de esos sacrificios por el honor que tienen que hacer esos caballeros, ¿no? Muchísimas gracias, Frank. Gabriel. Hola, quería decir dos cosas. Una, que en el prólogo el director de la Real Academia de la Lengua hace una comparación o está siempre comparando a Shakespeare con Cervantes, ¿no es cierto? Y la formalidad y seriedad y rigidez del uno frente a la libertad del otro. Entonces eso me pareció maravilloso. Que se me dijera, bueno, es que en uno es completamente diferente del otro. Shakespeare, monólogo, sí. Cervantes. Shakespeare, pues que tiene muchos monólogos, pero Cervantes tiene muchos diálogos. Incluso, pues, el detalle es que las palabras más frecuentes, dice en ese primer prólogo, las palabras más frecuentes en toda la obra del Quijote es preguntó y respondió. Esas son las dos palabras más frecuentes de toda la obra y eso, pues, es ese diálogo permanente entonces que vamos a encontrar es maravilloso. Lo segundo es que ya no habíamos leído estos sonetos, pero aquí medio ojeándolos es qué imaginación la de este hombre, pues qué capacidad tiene como para inventarse personajes, inventarse estilos de expresión de cada uno de ellos diferentes el uno del otro, inclusive pues a poner a hablar caballos, me parece increíble y eso pues me imagino que es así es toda la obra, veremos a ver, porque lo invita a unos a leer entonces esta cosa. ¿Vale? Eso es lo que quería decir. Muchísimas gracias. Claro, mi intuición ahí, digamos, esto no lo sé, sino lo voy a intuir. Cervantes era un buen conocedor de la tradición literaria. Efectivamente, claro, hablar de la Amadís de Gaula, ahorita hice una búsqueda rápida y Belianís de Grecia, pues es otro personaje de otro libro de caballería, creo que español. La misma, bueno, la señora Oriana, el escudero, el Amadís. Claro, me parece que lo que ahí refleja es, conozco y reconozco la tradición, conozco y entiendo a esos personajes, los voy a sacar de esas obras y los voy a poner en la mía, con el tono que yo quiero que tengan en mi obra. Entonces, claro, son como personajes sacados de un lugar totalmente solemne y los pone a hablar de otro tipo de cosas. Entonces, hablar de Don Quijote, hablar de Dulcinea, hablar de Sancho Panza, hablar del caballo. Entonces es como descontextualizarlos y también me parece que nos está hablando como de
ese conocimiento que Cervantes evidentemente tenía de su tradición y decir, yo la reconozco, pero no los voy a poner en ese lugar donde está en sus obras. O sea, este no es el Orlando Furioso del Orlando Furioso, este es mi Orlando Furioso. Este es mi Amadís de Gaula. Porque finalmente pues está construyendo su propio mundo, ¿no? Y eso que señalaban de esa comparación de Shakespeare y Cervantes, claro, lo interesante del libro va a ser que no es el conflicto interior de un personaje atribulado por su mundo, no, es verlo. A este lo vamos a ver sufrir, o bueno, lo que le pase. Y él dirá cosas, y Sancho dirá cosas, y la gente que los ve a ellos dirá cosas. Entonces, claro, es un cambio como de punto de vista, donde efectivamente lo que vamos a ver es personas haciendo cosas y que le pasan cosas y sucediéndole cosas. Y entonces, claro, es como la gran diferencia, porque me parece, en medio de mi infinita ignorancia, que pues a Shakespeare le interesaba mucho más era esa construcción interior de los personajes, todo ese drama, todo ese sufrimiento, todo ese conflicto moral de cada uno de ellos. Bueno, Cervantes parece que no, o sea, él está apuntando para otro lado, que no quiere decir que no es que vayan a sufrir, o sea, sabemos que estos personajes van a sufrir, pero su sufrimiento va a ser presentado de manera diferente. Franci, te escuchamos. Bueno, en la obra de Shakespeare encontramos todos los dramas humanos. Casi que le dedicó como una obra a cada uno de esas grandes pasiones que se desatan en el hombre. La infidelidad, la oposición al padre, todas esas cosas están presentes en la obra de Shakespeare, pero Cervantes se dedica a desarrollar otra cosa, aparte de todas sus otras obras, Galatea, el licenciado Vidriera, todo eso que le escribió, inclusive su obra póstuma, es como más cotidiana, como más de lo que nos pasa y que él cuenta, sin lo que tú dices, aparentemente tratar esos cuestionamientos sobre nuestra vida que hacen otros autores, cuestionamientos filosóficos y de todo tipo. Él lo trata no con ligereza. El Quijote es una novela muy profunda, solo que él lo hace desde el punto de vista del sarcasmo, porque en el contexto histórico de gestación del Quijote está presente el hecho de que había como esa pugna por encontrar los mecenas, por conseguir quien avalara, respaldara e inclusive financiara las obras. Y la mayoría de la gente se dirigía más bien a las obras de caballería, porque eran obras de ficción, no vamos a hablar de ficción, de fantasía, de mucha fantasía, en donde la gente se solazaba y se entretenía y eran muy, muy famosas, eran como de muy buena venta, de conseguir muchos lectores. Estaban bellamente adornadas, las damas eran hermosísimas, los caballos eran unas monturas espectaculares y obviamente los caballeros eran bellísimos también, adornados de una cantidad de virtudes, tanto físicas como personales. El valor, el honor de la dama, todo eso está presente en las novelas de caballería. Y
Cervantes toma todo esto y lo trastoca en imágenes completamente opuestas para no solamente burlarse de esas obras de fantasía, sino para retrotraer al lector a una vida real, que las cosas no son como están allí, tan bonitas, tan alejadas de la realidad, que hay caballeros que no son hermosos, pero que son caballeros. Y así por el estilo. Es una pugna por volver al hombre que había escapado hacia los mundos de fantasía, hacia la realidad de lo que estaba pasando en ese momento. Y hay muchísima simbología en el Quijote y hay muchísima profundidad filosófica en lo que está planteando él. Es un libro de verdad, es lamentable que tengamos que ir tantas veces a aclarar las palabras del castellano antiguo y que eso a veces nos distrae, pero hay que centrarse en lo que está diciendo Cervantes para disfrutar de toda esa postura, de toda esa belleza de análisis que hace él con respecto a las condiciones de vida del hombre. Muchísimas gracias, Franci. Por acá también Silvi lo ponía en el chat, que sintetiza lo que acabas de decir desde su perspectiva, escribir una tragicomedia de la condición humana de la época. Claro, la tradición literaria estaba en un lugar muy particular, que era eso, las novelas de caballería, las grandes gestas, los grandes héroes, las grandes batallas, que claro, eso creó pues toda una simbología, que eso era el gran caballero que tenía que rescatar a su gran dama y para ello tenía que pelear con X, Y, Z. Y claro, pues eso era básicamente lo que circulaba como lo literario, digamos, de esa época. Y efectivamente Cervantes me parece que llega y dice, bueno, pero ¿y qué pasa si, o sea, es decir, y si este caballero es humano, demasiado humano, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo vive su vida? ¿Cómo es su existencia en un mundo donde él ya no es ese gran luchador que representa un montón así de valores además, sino es un poco eso, más humano, más terrenal, pero alimentado pues con toda esta tradición que el mismo Cervantes nos está reconociendo en esta entrada a la obra. No la desconoce. Nos está señalando que él no desconoce a la tradición, pero que efectivamente va a hacer con ella otra cosa. Eso es básicamente lo que nos está contando en estas, como llama esta edición, las preliminares a la obra. Nos está poniendo en contexto, nos está advirtiendo en qué tono es. Ya nos está presentando a los personajes principales, que eso es muy interesante. O sea, ya con esto sabemos que Quijote, Sancho Panza, Rocinante y Dulcinea van a ser importantes en la obra. ¿Que en qué momento aparecerán? Ah, bueno, pues tenemos paciencia porque son 54 capítulos, o sea, no se afanen. Que para eso va a haber tiempo de donde en cada momento aparecerá cada uno y hará lo que tiene que hacer. Pero ya nos presentó a los personajes principales. Con una visión particular, eso. Los grandes personajes de esas grandes obras presentándonos a estos personajes al punto que los envidia, al punto que los admira, al punto que les tiene como un aprecio. Eso es interesante. Luego miraremos si efectivamente en la obra se sostiene
esa manera con que nos han presentado a los personajes en estos poemas. Por eso yo decía, claro, aquí en estos sonetos parece que hay unos mini spoilers, pero es que eso no es lo importante. Lo importante va a ser cómo se desarrollan estos personajes a través de sus aventuras y de sus sucesos. Ahí es donde va a estar lo realmente valioso e importante de la obra del Quijote, ¿cierto? Para ir cerrando, quiero releer un pedacito del prólogo que me parece muy interesante, que de nuevo señala lo de usted no se preocupe por las cuestiones excesivamente formales de las obras, que igual hay estrategias para todo. Entonces él por acá nos habla de los latinismos. Entonces menciona uno en particular, que mientras seas dichoso, contarás con muchos amigos, pero si se nublan los tiempos, te hallarás solo. Y luego dice, y con estos latinicos y otros parecidos, por lo menos os tomarán por gramático, que el serlo hoy en día no es cosa de poca honra y provecho. En cuanto a poner anotaciones al final del libro, lo podéis hacer de esta manera sin ningún temor. Si nombráis algún gigante en él, haced que sea el gigante Golías. Y solo con esto, que no os costará casi nada, ya tenéis una gran anotación, pues podéis poner el gigante Golías o Goliat. Fue un filisteo a quien el pastor David mató de una gran pedrada en el valle del Terebinto, según se cuenta en el libro de los Reyes. Y ponéis el capítulo donde está. Entonces, esa otra voz, de nuevo, le sigue sugiriendo al autor, supongo, al autor ficticio, al autor de la obra, no se preocupe que para citas, pues usted ponga ahí el nombre que medio se parezca, y si se parece, pues pone que, sí, eso viene de, y ya. Y entonces, a usted ya por eso lo toman como una persona erudita y culta. Y su obra, pues va a tener la relevancia que necesita tener. Menuda burla a todo un estilo de escritura de una gran época de la literatura universal, ¿no? Llegaría a decir, no, hombre, no se preocupe. Y que finalmente, y eso es un poco la ironía que terminamos viviendo en el siglo XXI, pues todas esas ediciones que existen llenas de pie de páginas. Es casi la doble ironía, o sea, mientras que en el prólogo nos está diciendo, eso no es lo importante, muchas ediciones actuales están llenas de pie de página. Entonces, mi invitación a partir de hoy es, creámosle al prologuista. No nos detengamos tanto en los pie de página, porque pues nos vamos a perder de la historia. Acudan a los pie de página cuando definitivamente ustedes sientan que es que ya no entendieron lo que está pasando. Pero de resto, mi recomendación es, pásenlos por alto. Evitemos, en la mayoría de los casos, quedarnos en el pie de página. ¿Son muy enriquecedores? Lo son, definitivamente. Pero nos va a sacar de la historia. Porque ese ir entrando y saliendo en la obra, como, no, pero es que esta expresión, ¿qué es? No, pero esta palabra, ¿qué es? Va a ser difícil. Tratemos de mantenernos en la historia y con la historia. Porque los pie de página pues dirán mucho, pero lo que nos va a decir es la obra. Lo que nos va a contar del Quijote, lo que está haciendo. Claro, el Quijote tiene sus maneras de hablar también. Y ahí podrán haber ciertas dificultades también en nuestra lectura, pero como que cuando ustedes han leído a Saramago, pasa un poco lo que sucede cuando uno lee a Saramago por primera vez. Uno lee a Saramago y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto que coma mayúscula? ¿Qué es esto? Pero ¿por qué lo único que me encuentro en este libro es una coma y un punto? ¿Qué pasó con la sacrosanta punto y coma?
¿Dónde están los signos de admiración? ¿Dónde están las cosas? ¿Qué pasó en esta obra? Pues a uno le toca con cariño. O sea, uno dice como, bueno, ya le entendí la lógica al señor Saramago. ¿Ahora qué hago? Pues leo de corrido. Y uno disfruta sus obras muchísimo. Son muy buenas además. No hemos leído a Saramago en el club de lectura. Ahí hay un pendiente, pero bueno. Creo que hay que hacer lo mismo con el Quijote. Toma un poco más de tiempo por lo del lenguaje, pero yo creo que es entrar en sintonía un poco en las formas y las maneras de las expresiones. Ahorita que hace un rato María Cristina señalaba como eso de la dificultad, por ejemplo, de leer el poema de Urganda la Desconocida, creo yo que también es un poco encontrarle el ritmo a la obra. Entonces ahorita yo lo estaba releyendo y yo decía, claro, ese poema tiene una particularidad. Todos los demás son sonetos, no sé si de arte mayor o menor, ya me estoy metiendo en temas escabrosos, permítanme un momento. Son endecasílabos, hágame el hijo de madre favor. Son sonetos en endecasílabos, o sea, él está cumpliendo así con la norma, con toda. Pero curiosamente, el primer poema está hecho en octosílabos. Y alguien dirá, ¿y eso qué pasa? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues lo que pasa es el cambio de sonoridad que tiene el soneto respecto de los octosílabos. El octosílabo le suena a uno mucho más como a, y perdónenme la comparación, cuando uno escucha la música llanera está hecha en octosílabos. Entonces eso tiene un ritmo muy particular que uno tiene que empezar como a interiorizar. Entonces uno empieza, si de allegarte a los buenos tuvieses libro del cuidado, no te dirá el ignorante. Porque son octosílabos. Entonces uno se tiene que empezar como a dejar llevar por el sonido de las palabras como están dispuestas en el poema. Claro, acordémonos que esto es el español de 1600, entonces hay unas formas trastocadas de la organización de las ideas que además iba en consonancia con la construcción poética, ¿no? A uno le toca como casi que organizar un poco las ideas para decir, bueno, ya entiendo de qué está hablando. Pero el sonido, la sonoridad, me parece que en esta obra va a ser fundamental. Y para los que han asistido a diferentes ciclos del Club de Lectura Un Mundo Feliz, muchas veces yo les he dicho a ustedes eso de, sobre todo las obras escritas en español originalmente. La sonoridad del español es una cosa deliciosa y a veces se nos olvida. A veces lo pasamos por alto. Pero a mí me parece que el español como lengua tiene una sonoridad increíble. Y pues este señor obviamente acudirá a una de sus herramientas fundamentales para la construcción de esta obra es el sonido del español. Bien sea actualizado, bien sea el de su propia época. Entonces, no pasemos por alto eso. Y reitero la invitación, eviten al máximo los pies de página, hasta donde puedan. Tratemos de meternos de lleno en los personajes y en la situación, y ir como escarbando qué es lo que está pasando con este señor y como enfocarnos, verlo solo a él. Para que, no, que es que esa palabra me saca, no, esta expresión no. Miremoslo a él casi de frente. Eso, no sé, algo más. Bueno, Frank levantó la mano. Frank, lo escuchamos. Camila y Franklin, creo. Ay, sí, gracias. Bueno, que puedo bajar la mano. Sí que también es interesante, y aquí releyendo ahora sí los sonetos, digamos que es un abrebocas, porque pues si es conocida la gallardía de los caballeros y se pone estos en un nivel por encima en los sonetos, uno dice, wow, entonces, y con cosas como sencillas, ¿no? Que
que les engalanan, entonces también sirve como un aperitivo muy chévere para el que en esa época le gustaban los libros de caballería, ¿no? Porque entonces dice, yo conozco esto, o conozco lo otro, y pues bueno, no creo que le sonara mucho, eh, por ejemplo, el de Dulcinea a burla, ¿cierto? De pronto el de los caballos, no sé, es que también los caballos hoy los vemos como otra cosa. Entonces sí, algo anacrónico hacer interpretaciones a veces de que solamente son una forma sardónica, ¿cierto? De ver la vida, em, porque también hay varias menciones a- al heroísmo griego, ¿cierto? Y recordemos que el heroísmo griego lo redescubrieron los moros en España, no fueron los de Castilla, o sea, ni fue en la Universidad de París, Santo Tomás, ni nada de eso, o sea, fueron de los que ellos se liberaban hace 150 años de la colonia. Eh, entonces hay como también digamos, ese reclamo a la fortuna. Yo siento que está diciendo que más que un cielo, como hablan de filosofía, tomando en serio lo que está diciendo, como lo que dices ahora, no solamente los pies de página, es que eh, de cierto modo, tener esos héroes y siendo libres de una colonia súper, o sea, súper vibrante en términos de tolerancia, a pasar después a cuestiones estas de la Inquisición y a ducados, y entonces pone en duda también esa idea del cielo, y de las reglas, y más bien apela, no creería tanto a la burla, sino una idea como de fortuna en medio de las quejas. Eh, o- entonces, eso también me parece liberador, ¿no? Para el lector que está cansado, eh, de escuchar eh, digamos, tantas elegías y cuestiones que hablan de los grandes, y a empezar a hablar, ¿cierto?, de los que tienen la poca fortuna. Entonces, eso también es muy, muy interesante, ¿no? Los que tienen la poca fortuna, cómo pueden alcanzar el cielo, sin necesidad, de ser hombres de juicio, ¿no? Porque también lo menciona aquí, un mundo sin cordura, ¿no? Y apegado a la suerte. Entonces tiene muchas cosas de fondo, como lo mencionaban ahorita, que, que si uno lee, o sea, se lee todos estos sonetos, dice, pues, le llaman la atención bastante, ¿no? Muchísimas gracias, Frank. Camila tenía la palabra y se nos salió. Venga, a ver si ahorita regresa para a ver qué nos quería comentar. Algo más que se nos quede en el tintero el día de hoy. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario más de lo hablado o algo que nos haya faltado el día de hoy? Gabriel, lo escuchamos. No, simplemente dar las gracias, hombre, como por esta posibilidad de estar aquí y de compartir o iniciar esta aventura de esta lectura. Quería darle las gracias por eso, por esa convocatoria que hizo, hombre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por acá nos dice Silvia, esta cita como guía de viaje, procurad también que leyendo vuestra historia le entre la risa el taciturno y el risueño la acreciente. El simple no se aburra, el sensato se admire de la invención, el serio no la desprecie y el prudente no deje de alabarla. Bueno, está bueno. Eso está bueno como guía de lectura. Es lo que dice el amigo a Cervantes en el prólogo. Bien, perfecto, buenísimo. Damas y caballeros, esta es la metodología de este espacio. La idea
o sea, cuando yo la presento al principio a veces suena muy abstracto, pero efectivamente la idea es que podamos charlar un poquito acerca de esta experiencia de la lectura y que ante todo, y pues fundamental, reitero, que podamos disfrutarla. Entonces, durante las próximas semanas, nuestro objetivo es, vamos a disfrutar de la lectura del Quijote. Es el goce de la lectura y todas esas cosas que nos vayan surgiendo y no sé qué, eso. Ahí sí, como decía Cervantes, una nota a pie de página, una subrayada, lo que necesitemos, porque claro, el ritmo de lectura pues tiene su intensidad, ¿cierto? Van a ser 6 capítulos para cada uno de los encuentros. Marcela, te escuchamos. Bueno, yo lo que quería decir es que en el principio del libro, cuando hablaba Andrés, decía que el libro en sí ha sido muchas veces estudiado, pocas veces leído. Y lo que buscaba con esta edición era eso, leer. O sea, lo que estamos haciendo nosotros, lo estamos gozando, lo estamos a nuestro ritmo, estamos encantados con la lectura, entonces solo quería como hacer esa anotación. Gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Sí, ese es un gran consejo de este editor de esta versión, que es, mucho se habla del Quijote, mucho se ha estudiado, pero muchas veces no se lee. Y uno dice como, no dejemos pasar la oportunidad y esta vez adentrémonos locamente en la lectura de este libro y pues ya veremos dentro de 5 meses, que creo que es cuando terminamos la lectura, cuál es el resultado efectivamente de esta aventura en la que estamos iniciando el día de hoy con la lectura de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entonces recordarles, nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, eso es el jueves 25 de abril. Y para ese día vamos a charlar los 6 primeros capítulos ya de la obra como tal, del 1 al 6. Ese es como nuestra primera ya lectura fuerte. Entonces, como es bastante lectura, recuerden tomar apuntes, subrayen, bueno, interactúen con ese libro también. Yo soy personalmente de los que subraya, no con esfero, con lápiz, pero yo subrayo y hago apuntes porque además es mucha información. O sea, es decir, con esto que leímos hoy, que es solamente la entrada al libro, ya yo ya tenía un montón de cosas que yo ni entiendo qué fue lo que escribí ahí, pero bueno. Entonces, interactúen con el libro, porque sé que es bastante la información de todo lo que va a pasar en esta historia, para que en el encuentro dentro de 15 días, pues podamos empezar como a charlar un poco de eso. Cómo arranca el libro, cómo nos presenta el personaje, qué está pasando, qué se nos ha dificultado, porque también va a ser interesante que de pronto hablemos en algún momento del próximo encuentro para las personas que tienen las ediciones como del lenguaje un poco más antiguo, que han encontrado, qué dificultades y cómo les está yendo en la lectura con esas versiones. ¿Listo? Como siempre, muchísimas gracias por su asistencia y participación a este espacio en particular del Quijote. Este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos dentro de 15 días en este mismo enlace a la misma hora. Pásenla bueno, descansen, lean mucho y ahí nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.